El día de hoy estamos en una nueva ciudad. ¿En dónde estamos? Estamos en Istambul, Turquía, Exacto. en vivo a las... Son las 3 de la mañana para nosotros, Sí. pero como pueden darse cuenta, we are fresh like a lettuce. O como decimos en español, estamos frescos como una lechuga. Sí, es decir, we mean, estamos bien despiertos, widely awake. No, wide awake. Ya. Pues más o menos despiertos, más o menos, pero con mucho ánimo para enseñarles esta lección. ¿Cómo están allá? Por favor, díganos, hola, ¿qué tal? Salúdenos aquí, vamos a leer algunos comentarios. En Facebook. Tenemos a Cami que como siempre ve nuestro live stream, un enorme saludo y abrazo. Y tenemos a Super Saiyan. Hola amigo mío, me gustaría decirte God's blessings. Muchísimas gracias, eso es muy bonito. Super Saiyan. Lexi Fleming, buenas. Buenas, Alexi. Ujú. Ujú. Y Easy the Great. Easy the Great, muchos saludos a ti y muchas gracias a todos. We want to say special thanks to our friends in Innovative Languages. Thank you guys for your support. Claro que sí, John R. que dice hola. John, muchos saludos hasta la isla Feroe. Exactamente. Victoria Lewis también, de mis maestros favoritos. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias. Quizás se pueden preguntar por qué hablan muy bajito. Bueno, es que todos los vecinos están durmiendo. Por eso, pero pues se escucha bien. Sí, avísenos si nos pueden escuchar bien, si no, etc. We also want to say hello to our friends right there on Facebook. Yeah. Claro que sí. Ahora no puedo leer los comentarios en Facebook. Porque no hay ninguno. No, but there are many viewers there. Pero tenemos algunos en Facebook. Muchas gracias a todos, chicos. Mira. Ah, Alex. de Alex Asdur. Alex Asdur. Alex Asdur, muchas gracias. Asdur. Wow. Y pues bueno, el live está muy bien ahora. Muchas gracias. Qué bueno que está bien. Y tenemos otras personas. Saludos a unas más. Claro, tenemos mira, tenemos a Sonia. Sonia está con nosotros. Tenemos también a Terry Carter. I wish I could understand you guys. One day you will. One day you will. Don't worry. If you keep learning Spanish, in no time you will learn. Matadu, Janet, de Alemania. Que siempre es impresionante porque son las 2 de la mañana para ella y nos ve. Para nosotros son las 3. Entonces, muchas gracias. Lo apreciamos mucho. Il Padrino también está con nosotros. Il Padrino. Madi, también saludos. Claro que sí. A todos. ¿Madi? Madi. Pues, ¿Mari o Madi? Madi. Ok, es que no te entendí si R o D. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con esta lección. Y hoy vamos a hablar sobre how to learn Spanish in your car, right? How to take advantage of this time where you are like, I don't know, maybe you're like, what should I do now? Maybe you listen to music, but you can actually take advantage of it. Claro, de hecho puedes aprender con una de nuestras lecciones cortas, porque claro que vas en el carro para ir a tu trabajo, por supuesto, para ir a un viaje, simplemente para ir por la despensa de groceries, etcétera, ¿no? Yep. And well, we want to remind you that you can get it now. You can get your your free PDF, but also we have a secret gift for you today. You can download it and start learning now in the car with SpanishPod101.com. Okay? Okay. Perfecto, bueno, pues, first of all, why learning in your car? Why learn in your car? So, pues bueno, hay muchísimas ventajas para aprender en tu auto, and that's actually what we want to start saying. So the first advantage that you can get when you are learning in your car, it's que por ejemplo puedes tener poco tiempo. Tener poco tiempo es una de las principales razones, para no aprender un idioma, porque las personas dicen, es que no tengo tiempo,
es que tengo poco tiempo. Y pues bueno, having little time then is one of the main reasons for not learning a language. Y cuando tú estás en el auto, ese es un tiempo que generalmente es like idle time, como un tiempo que no ocupas, un tiempo que Okay. podrías estar haciendo algo más, ¿no? That's right. Y bueno, si no tienes tiempo, siempre hay un truco. Exprimir el tiempo y hacer múltiples tareas. You can always take advantage of your time and do different tasks, right? Claro, claro. So if you don't have time, there's a trick. You can squeeze the time and multitask. Claro, pues podemos hacerlo en pequeños chunks, en pequeñas, pues en pequeños episodios, podríamos llamarlo, en pequeñas lecciones, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, puedes aprender español mientras caminas hacia un lugar. Puedes aprender español mientras caminas hacia un lugar. For example, in my case, I would always learn English while going to school, on my way to school, in different ways, like listening an audiobook, also listening to music. So you can always learn. You also, well, it's like always. There is always a good time to learn, no? Y además también puedes hacerlo con pequeños podcasts, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formas, muchas formas. También, bueno, mientras limpias tu casa, mientras estás trapeando, mientras estás barriendo, mientras estás aspirando, puedes aprender, ¿no? Puedes ocupar ese tiempo también. Yep, exactamente. De hecho, bueno, hay muchas personas que escuchan podcasts también cuando están trapeando o cuando se están bañando, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, When they are taking a shower. Sí, claro, también, también. Yo lo hago a veces. Cuando estoy aburrido, sí, escucho un podcast. Okay. O mientras, claro, manejas hacia el trabajo o hacia la escuela. And that's today's topic, ¿no? Wow, qué bien. Okay. Vale. Well, this second section is called How to Learn Spanish with SpanishPod in Your Car, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender con SpanishPod en tu auto? Pues bueno, tú estás aquí, you are here because you want to learn Spanish, right? And sometimes, if your excuse is, I don't have time, then this is a perfect place for us to tell you that even if you say that you don't have time, I can assure you that you do have some time. And that time is when you go to work, or when you go for the groceries, or when you go to school, and you use not your own car, but maybe even public transportation, right? It could be your car, but also public transportation. And of course, sometimes you are not doing anything, or maybe the public transportation is so crowded that you cannot move your hands like to have a book or something. However, you can always put your earphones, right? Yeah, that's right. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, activa la reproducción automática en el reproductor de la lección. Enable the autoplay in the lesson player, right? Okay, Yeah. perfecto. Enable it, and well, so you don't have to push any other button. Yeah, so you don't need to manually do it, right? Yeah, the autoplay will help a lot. Te va a ayudar mucho. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, esto va a permitir que la aplicación va a reproducir las lecciones automáticamente. And that is so cool, right? Because you don't need to actually go and do it manually, sino que esto es automático con la aplicación. ¿Qué aplicación es esta, Efraín? Well, está disponible en todas las plataformas, en iOS y también en Android, ¿no? En Android Store. ¿Y cómo se llama, Diego? What is the name? Okay, so you can find the app as Innovative Languages, just like that, Innovative Languages. Yeah. That's the app that you can download and not only learn Spanish. I mean, you're here because you want to learn Spanish, but also if you are interested in other languages, you have the option to choose
many others. Ujú. Exactly. Y bueno, también puedes activar lo que se llama la repetición. La repetición, si necesitas que una lección se repita varias veces. De hecho, actually, es lo que recomendamos, Ujú. ¿no? Activar la reproducción. Sí, ahora que yo estoy retomando mis clases de alemán, estoy usando GermanPod 101 y hay una clase del dativo. Es muy complicado ese modo. Ujú. Y pues bueno, es algo que yo pude usar la repetición porque pues era muy complicado. Entonces tuve que escuchar esa lección al menos 3 veces para más o menos entenderle. 3 veces. Sí, es bastante complicado el dativo. At least for me it is still. Well, yeah, repetition always works. Claro, por supuesto. Okay. Vale. Vamos acá. Bueno, Sorry. y bueno, también puedes escuchar las lecciones de Spanish Pod 101 Ujú. y también repetir en voz alta. This is something that we always suggest you do, that you repeat out loud. And Yeah, to shadow the conversations, Mhm. right? That's the correct word, shadowing the conversations. So that means that si yo digo una oración, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? You can repeat what I'm saying. And then, once again, hear what I'm saying so you can analyze and check if your pronunciation was correct. That's shadowing. Oh, that's super nice, actually, Diego. Mm-hmm. That's super nice. And, well, so repetition and shadowing. Mm-hmm. And enable the autoplay, right? And if something is difficult, la repetición, no? The repetition. Well, how to learn Spanish with Spanish Pod in your car, part 2, because it's we need a part 2 because there are more features, right? Yeah. Vamos a ver algunas características de nuestras lecciones. Algunas características importantes que tienes que saber. Son important some important features that you need to know. Some important. I need to make it correct, man. Okay. Pues vamos a ver otras características importantes, pero pues vamos a ver, mira, me gustaría antes de continuar con estas características leer algunos comentarios, por supuesto. Pues bueno, tenemos a tan ASMR. ¿Ah, sí? I'm sorry guys, because it says tan ASMR. Oh, ¿qué tal, chicos? Saludos a todos. No, we're sorry guys, because everyone is sleeping and the walls are very thin here. We asked for everything, like really before booking this place we asked for the internet, we asked if the place was spacious, but the only thing I didn't think of was how thin the walls are. And when we came here, you can literally hear everyone. So it's like, okay, then we can shout, but you can see it as your lesson in ASMR. Yeah, well, okay. Bueno, Hoshi, hello. Hubayer Ahmed, hello. Efra ASMR. Madi, saludos, qué bueno que nos estás viendo. Y Madi se va a mudar. Se va a mudar. Mm-hmm. Well, actually, now that she says that, do you guys enjoy like this volume? Like, Es que hay personas que escuchan y sí, aprende español con Diego y Efra. And some people really enjoy that. I don't do it. Do you? I actually enjoy this one where they are eating and you hear like crunching. No. Yeah, I love that. No, I don't like it. My brother listens to that all the time. It's like, why are you? Oh, it stresses me out. Okay. Bueno, ustedes, su live se mira muy bien, todo el tiempo de profesional, muchas gracias. 100, muchas gracias, 100, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? I want to learn Spanish for a special someone, the Kubrick Glover 1972. Well, he or she is very special then. Congratulations. Bien. I switched to my phone. Okay. Is it better? Well, hopefully it is better. Muchas gracias.
Repite. You're just too lovable. I wish I could adopt you. Vámonos, vámonos. Okay, well, let's continue, guys. Para las Islas Feroe. Ok. Bueno, no te olvides, una de las características más importantes es que las lecciones duran relativamente poco tiempo, ¿ok? Porque hay lecciones que duran de 3 hasta los 15 minutos. Hey, Fran, ¿cuánto tiempo haces de aquí a la tienda? Well, we don't really know where's the store, but let's imagine. ¿Cuánto tiempo haces de aquí a la tienda? Okay, but translate that question. ¿Cuánto tiempo haces? So, how much time do you take from going to the store? From here to the store. Yo hago usualmente solamente 5 minutos. 5 minutos. Y siguiente pregunta. ¿Y qué haces en esos 5 minutos? Solo camino. I only walk. Y siguiente pregunta. ¿No te gustaría hacer algo productivo en lugar de solo caminar? Yeah, right now I'm thinking I should listen to something in Greek, like surround myself in the language, right? Yeah, well, we're now surrounding ourselves with Turkish, but That's right. yeah, but yeah, it's also something to consider. And Turkish is super cool language. Like I love how it sounds. Yeah, I guess no one from Turkey is watching us, but if you are from Turkey or you know some Turkish, then teşekkürler. Okay? Okay. Well, let's continue. Let's continue. Bueno, escucharás la lección, después tendrás todas las palabras y la gramática explicada. Entonces, en estos little chunks, en estas lecciones cortas, pues puedes escuchar esa conversación, puedes aprender nuevas palabras o expresiones y también pueden explicarte la gramática. Entonces, imagina aprender un par de palabras en 3 minutos. Está súper bien, ¿no? Yeah. Okay. Yeah, so you will listen to everything and then all the words and grammar will be explained. Like I love sometimes you just have the conversation and then you have the explanation of what you just heard. Exacto. And that happens in our lessons. Okay. Bueno, pues vamos a hablar de más consejos. So more tips. So la primera es, escucha cada lección más de una vez como si fuera una canción. Porque hay algunas canciones que escuchas 2, 3 veces, 4 veces. Bueno, una lección te hace aprender algo y pues la puedes repetir como una canción, ¿no? Sí. Y la siguiente, escucha las palabras y repítelas, ¿no? Escucha las palabras y repítelas. Repetir cada palabra después de escuchar es muy importante para la pronunciación. Yeah. Okay. So we want to remind you that we have an special gift for you. You can start right now learning from your car. So try now change the traveling time into mastering a language. And start right now with us, okay? Bueno, pues tenemos aún más tips para aprender en tu auto. Todavía más claro que sí tenemos más tips para ti. Bueno, pues trae tus notas de clase y haz que tu pasajero te evalúe. A veces, and most of the times, no viajas solo. Viajas con that someone special. O viajas con tu amigo. O con el Efra. O con alguien más. Puedes ir en el passenger seat. Y si tú traes tus notas de clase, puedes hacer que el pasajero te pueda evaluar. Muy bien. Sí, exacto. So, bring along your class notes and have your passenger quiz you.
Okay, I just want to say something. It's not necessary for the passenger to know Spanish. Like how come? Well, you can actually give him or give her the list of words you're learning, and he can just ask you, how do you say well, I like your sweater in Spanish? And then you say it, and he will be like, well, it sounds like it's kind of sounds of what is written here, so I guess it's right. So sometimes it's just like that. But he doesn't necessarily needs to know Spanish. Exactamente, exactamente. Or better yet, have partner that speaks your target language and just ask him her the questions, right? Okay. That could also be. Ok, siguiente. Intenta hacer frases en español. Intenta hacer frases en español usando palabras que comiencen con cada letra de la placa que tienes frente a ti. Ah, that's interesting, ¿no? Yeah. Well, it sounds a little long, but it's actually a classic game. No, es un juego clásico. So try making Spanish phrases using words that start with each letter of the license plate of the car in front of you. Wow, that will be so hard, so challenging. So, okay, I will challenge you now. So, I will say three random letters and you come up with a phrase. Okay. PWC. But in Spanish? No, no, in English, in English. In Spanish, it's going to be hard. PWC? PWC. Okay, phone, wallet, PWC, PWC. car. But that's not a phrase. Ah, but Peter wants. oh, okay. Peter Wants. Peter wants a car. Peter wants a car. Ahí está. Okay, very good. So basically, you're going to do the same, but in Spanish. I just said random words at first. Bueno, okay. Now try to do it next time you are in front of or behind a car and make a sentence with the plate. We need to go back to the microphones because this is already wet. Oh, okay. Well, escucha una canción en español. Claro que sí, escucha una canción en español y que tu meta sea saber toda la letra de memoria. ¿No? Ese es otro tip que tenemos. Quizás has escuchado muchas lecciones y estás un poco aburrido o fastidiado de muchas lecciones. Well, in a moment you can just change to a song. Y tu meta puede ser aprender esta canción o aprender la letra de esta canción. ¿No? Okay. Okay. Yeah. Well, listen to a song in Spanish and let your goal be to know all the lyrics by heart. De memoria. By heart. De memoria by heart. I love it. Okay. So let's try a lesson. Vamos allá. I'm gonna be A and you're going to be B. Okay? Okay. Oye, ¿qué estás comiendo? I'm taking advantage of the ASMR. Papitas. ¿Me das unas? No, ya me las comí todas. So the translation is, what are you eating? Potato chips. Okay, so in a real lesson, in a Spanish pod lesson, you will have the conversation first in Spanish, then you will hear the translation, and then you will hear the translation of each line. Spanish, English, Spanish, English. Exactly. So it's like, oye, ¿qué estás comiendo? And then it will be like, hey, what are you eating? Unas papitas. Unas papitas, potato chips. ¿Me das unas? Will you give me some? No, ya me las comí todas. No, I ate them all. So that's basically how it will sound like, right? And then you have the grammar explanation. In simple sentences, for example, direct object pronouns precede the conjugated verb, as shown previously. Ya me las
comí todas. Mhm. So las in this case will be the direct object. And it precedes the verb comí. It's conjugated, right? Ya me las comí todas. Mhm. So we have some key vocabulary and phrases. Ya, for example, like I already. Exacto. So Sorry. ya it's now or already. Ya me las comí. I already ate them all. So, well, another tip is when we use ya with a verb in the past tense, it means already. But when we use it in the present, it means now, right? Oh, okay, that's interesting because in the past is ya means already, but if it is in the present, then ya is now. For example, ya quiero papas. Okay, I want papas. I want potato chips now. very good. O ya comí papitas. I already ate potato chips. O ya quiero verte. I want to see you now. Okay. Y ya with in the past, it means already. Do you want to learn some comments? Claro que sí, claro que sí. Vamos a leer algunos. Tenemos, por supuesto, I've learned some Spanish already. Kubrick Glover, that's awesome. Victoria Lewis, la neta. Muchas gracias por este video. Muchas gracias. And that's a really good Mexican word, la neta. So thank you for using it. Tenemos también, ustedes son la mera neta de aprender. Oh, muchas gracias, Brady Rice. Muchísimas gracias. Eso es algo muy bonito de leer. That's like French fries, papas fritas. Yep. Well, actually, papas fritas is more like, espera, ya me confundí. Chips. Son las chips, ¿no? Las papas fritas. And we say papas a la francesa, the French fries. Direct objects, sí, Sonia, un poquito complicado. Un poquito complicado. Pero bueno, let's continue with the summary here. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy, chicos? So, first we answer the question, why learning your car? ¿Por qué aprender en tu auto? So, while learning in your car, reasons like you can change time into something like, puedes cambiar el tiempo perdido en algo productivo, right? Sí, exactamente. Puedes cambiarlo. You can change that idle time for something productive. Okay. Y puedes aprender caminando, limpiando la casa o manejando hacia la escuela o el trabajo. Okay. The second one, how to learn Spanish with SpanishPod in your car. Well, we already told you some tips even to do it. And the best way to do it is to download the app Innovative Languages that is available in Android and also in iPhone. With our lessons that last from 3 up to 15 minutes. Very good. So enable the autoplay button, so you don't have to move anything else, and put it on repeat. Yeah, that's correct. How to learn Spanish with SpanishPod in your car, part 2, because one part is not enough. We need part 2. So basically, it's just exploring more options. We also give you some tips to learn in your car. Remember that if you get bored or you are fed up with many lessons, then you can just turn into a song and try to learn that song, for example. Or if you have someone in the passenger seat, then you can ask that someone To test you. whether it's special or not, to test you, and right? And we also check how a lesson will look like. Yeah, like some dialogues and also the whole grammar explanation on it. So we had a conversation and then we checked that it was about direct object pronouns. So yeah, that's it. Perfect. Well, guys, thank you so much. Let's remember that we have a surprise for you.
And if you want to get this surprise, you can click on the link down here in the description, or if you are on Facebook here right next to me. Well, there you can learn many things, and if you are interested in learning in your car, just access the link down below. And well, next week we're going to talk about a very interesting topic. Yeah. So what's happening in July in Mexico? What's happening? And we are going to talk about this famous festival, which is La Guelaguetza. La Guelaguetza. Did you know it already? How's it called? La Guelaguetza. And la Fiesta Nacional Durango. Wow. This year we're going to see Angélica Aguilar. Okay, Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. Okay. She's super popular now. Yeah, she's now getting super popular. And Cristian Nodal, I guess. Also? Okay, also pretty popular. Well, guys, At least in Mexico. nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. We want to say goodbye to some of you, right? And well, let's go. Ya, claro que sí. Tenemos a Russell D. desde Medellín. Gracias, Russell, por vernos. Kubrick Glover, muchísimas gracias. Maddie, muchísimas gracias por vernos. Como siempre, muchas gracias. Lexi también, siempre presente en todos los live streams. Y a todos los demás, John R., Victoria Lewis, a todos, muchas gracias. Sonia también. Hasta la próxima. And thank you guys for all your support. And well, receive a great hug. Hasta luego.